comuneros de la comunidad. Esas serían algunas de las representaciones que ellos tienen. Y es por eso que en algún relato nos decían que cuando ellos van a cazar o cuando van a recolectar hierbas que pueden ser medicinales, plantas medicinales, se pide permiso a la planta para poder arrancar alguna de sus hojas y se le explica además a la planta para qué se está usando o para qué se va a usar estas hojas. Entonces hay esta vinculación profunda de la gente que se identifica con estos elementos que son parte de la naturaleza. Ya, como él decía, las plantas tienen su dueño, el río tiene su dueño, el arroyo tiene su dueño. Aparte decía, en nuestro idioma le decíamos curichi, ¿ya? El arroyo, curichi decíamos nosotros, ¿no? Ese también tiene su dueño. Otro acápite es el tema de los tigre gente. Dentro de los relatos que hemos podido recoger, también hay la presencia de este, digamos, personaje que le llaman tigre gente o gente tigre, que es un ser que puede transformarse de humano a animal. Había un comentario también del hombre tigre que le llaman. Eso trabajaba en otra institución un tiempo y había un tipo que andaba como gato. El gato no resonaba en ningún lugar. No. ¿Ya? Y él era así, le gustaba comer hasta carne. En el día dormía el tipo. Todo el día dormía, ¿no? En la noche salía. Entonces, ¿qué se iba a pensar, no? La gente decía, en la noche duerme y en el día. En el día duerme, en la noche sale. Y en la mañanita hacía llegar carne. Entonces él en la noche convertía en animal. Se iba a agarrar el chancho del monte, pato, gallinas, agarraba y en un día tenía carne. Pero él no se daba de cuenta, pues tenía carne. Ya, entonces poco a poco pasó y de repente le pusieron una armadilla, allá le llamamos armadilla, dije la trampa. Fui a un chiquero entró, quería jalar el chancho, hicieron bulla y vinieron la gente y le han colocado 4 armadillas. Y va a volver siempre, el animal vuelve por su presa. En lo que le pusieron la armadilla volvió la persona. Ya claro, de 4 le volvió, ¿no? Y cayó en la trampa. Y al día siguiente, ven, estaba el humano botado. Ya, entonces desde ese momento se perdió la persona hasta hoy, que no hay indicios de esa persona. ¿Y dónde está? Entonces se cree que él era, ¿no? Una de las características interesantes que hemos encontrado es que este tigre gente no tiene cola, ¿no? Entonces, cuando ellos encuentran un animal que no tiene cola, ellos dicen hay algunas razones, por ejemplo que le ha entrado el boro, pero otra gente dice no, este tiene que ser un hombre tigre. Y entonces hay algunos relatos en los que indican que ellos incluso han cazado, han intentado ponerle cepos para cazar a este que cazaba mucho en la noche y también entraba, digamos, a las comunidades a sacarse los animales que ellos criaban. Muchos de los casos estudiantiles dice que hay. Y entonces, como casualidad, hace 2 semanas hemos bajado y hemos visto a un tigre sin cola. Entonces ellos me dicen, pero es el tigre gente. Porque nosotros hemos vuelto con el bote y estaba el tigre así y se ha parado, el tamaño de esta mesa era. Y tenía sus manchas. Hemos tratado de sacar foto porque con la cámara no se puede sacar. Y ha hecho así, y nos estábamos acercando y he dicho, seguramente ha dicho. Y se ha saltado sin cola. Entonces le hemos preguntado a otra gente, no, desde pequeñito le dio el sabor. Otros han dicho, no, es tigre gente, le dice. Negativo, porque hace daño. O sea, ya, si tiene hambre, come los perros, los chanchos, todo come. Dentro de los aspectos religiosos, otro tema que ha salido dentro de las entrevistas que hemos ido realizando es la presencia de los sabios. El chamanismo es una de las es algo recurrente dentro de los pueblos indígenas de tierras bajas, que evidentemente no se llaman chamanes, pero son personas que han sido elegidas de alguna manera dentro del pueblo Tacana o los pueblos chimanes o mocetenes. Hay la presencia de estos sabios que se identifican en las entrevistas. Estos sabios tendrían varias connotaciones, ¿no? Por un lado, estos sabios serían curanderos, tienen una vasta información y manejo sobre plantas medicinales que van recolectando del monte.
Antes mis abuelos creían teníamos un, ¿cómo se llama un sabio, ¿ya? En la comunidad, que él curaba a todos. Él era nuestro curandero, él era nuestro doctor, nuestro médico, como se dice, ¿no? Con las plantas medicinales. Aparte de eso, era un sabio, era un adivino. Las cosas que iban a pasar, él todo lo sabía. Como indicaba una de las entrevistas, las plantas medicinales sí están en nuestras narices, solamente hay que saberlas identificar. Y entonces relatan que en la antigüedad, cuando todavía no habían caminos, no había un acceso muy fácil a las comunidades indígenas, eran estos los curanderos que curaban todas las enfermedades utilizando las plantas medicinales que encontraban en el monte. Entonces hay una gran sabiduría que se reconoce en estas personas. Las plantas medicinales en nuestras narices están, ¿ya? Como le iba diciendo, que antes no existía ¿cómo se llama? Médico, o era él buscaba las plantas para la fiebre, para el vómito, para o sea, toda clase de enfermedad que teníamos, nos curábamos con las plantas, ¿ya? Las plantas medicinales. Para sacar una hierba, él decía que teníamos que primero pedirle permiso a la planta, hablarle, decirle para qué está sacando, ¿ya? ¿Para qué le está sacando? ¿Para qué le va a servir? Y con una oración se tenía que sacar, y era para curar. Es interesante ver cómo la influencia de las comunidades indígenas de tierras altas que han llegado a partir de la llegada de colonizadores antes, ahora llamados interculturales, porque en los relatos identifica al curandero, a los sabios, como el yatiri. El yatiri evidentemente tiene una connotación fuertemente andina, pero ese es el nombre con el que se les conoce, ¿no? A los yatiris de cada pueblo. Entonces los yatiris además tienen la capacidad de pronosticar ciertos fenómenos naturales. Entonces hay algunos relatos en los que nos indican que han habido algunos sabios de algunas comunidades que indicaban que la inundación del 2014 ellos ya la preveyeron, pero claro, no fueron escuchados y por eso no se tomaron previsiones. Esto puede estar relacionado también a que los sabios tienen una gran capacidad para leer los signos de la naturaleza, esto es, los bioindicadores. Entonces, estos sabios tienen esta capacidad de predecir algunas circunstancias que van a suceder más adelante. Bueno, ahora ya ha perdido un poco, ya no hay mucho. Por ejemplo, yo contaba antes de ayer de que en Puerto Yumani hay uno que mira qué va a pasar durante el año. Ellos son procedentes de Tacán, en ese lado viven. Y él adivina o calcula en tiempo qué va a pasar. Y justamente cuando iba a pasar las inundaciones, él expresó esta versión. Entonces, de qué manera ya ha alertado a los comunidades. Hoy en día casi la mayor parte de las personas ya no creemos mucho en eso, ¿no? Entonces, por eso que a veces ya se está perdiendo esos ancestrales que hay desde antiguos, antiguos personajes. También hay relatos respecto de los sabios de ciertos ritos que ellos van haciendo. En los relatos de los ritos que hacen los sabios hay una fuerte presencia también de lo que podríamos decir el intercambio que ha habido con las comunidades que han llegado de otros lugares, ¿no? Con los interculturales. Entonces, en los ritos que hacen estos sabios también hay una presencia fuerte de la coca, del picheo, de la chaya. Y de hecho hay un relato en el que se habla de que, por ejemplo, en un rito de agradecimiento, el sabio hacía un agradecimiento a la Pachamama. Y esto no se ve como algo foráneo, sino está totalmente internalizado dentro de lo que ellos plantean como parte ya de su cultura y de su religiosidad. Cuando el curandero terminaba de hacer todos sus altares, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? El canto que hacíamos, él se sentaba a su hamaca y empezaba a decir si había buena cosecha, si iba a haber una buena cosecha,
¿Qué cosa pedía la Pachamama? ¿Ya? Porque la Pachamama pedía un pago, ¿ya? Y decía él, va a morir, va a haber un ahogado o dos ahogados, y justo pasaba eso, se ahogaban. Y decía, va a haber escasez de hambre cuando, digamos, entraban las plagas, ¿no? Bueno, se podría la yuca. Bueno, otro elemento importante que hemos podido identificar por medio de las entrevistas a los técnicos es la relación que existe entre comunidades interculturales y los pueblos indígenas. Porque dentro de los proyectos, en algunos casos se trabaja con comunidades interculturales o se puede notar la presencia en grupos indígenas de personas que vienen de la zona andina del país, ¿no? Entonces, a partir de las entrevistas hemos podido notar que la influencia andina es muy fuerte en estas comunidades, tanto en el aspecto productivo como en el religioso espiritual. Y, por ejemplo, en el caso productivo, podemos ver que desde las experiencias de las personas se identifica una situación en algunos casos de avasallamiento a los territorios indígenas por parte de los interculturales. Porque estos, al haber explotado ya sus recursos en el territorio que manejan, entran a las comunidades o a las tribus indígenas, y bueno, ahí ya hay ese conflicto, ¿no? de que ellos están aprovechando los recursos que están dentro de este espacio. Esto habría que separar, por ejemplo, los interculturales y los indígenas. Por ejemplo, los interculturales son más, tienen un criterio más de explotación, por decir, avanzar el terreno, ¿no? Mientras más grandes ellos puedan cultivar es mucho mejor para ellos, ¿no? En cambio los mocetenes indígenas, los chimanes, más ven la parte de conservación, la naturaleza. Si hacen, por ejemplo, la habilitación de terrenos para un determinado cultivo, hacen una superficie, puede ser media hectárea o una máximo, y en ese sector trabajan, ¿no? Pero en cambio los interculturales es mucho más, avanzan, pueden ellos hasta 3 hectáreas y seguir avanzando en años, pero en cambio el indígena se queda ahí y tiene esa visión de conservar, como te digo, ¿no? Lo grave es el tema, y que no se ha podido solucionar, es el tema de avasallamiento de sus territorios, hablando de los mocetenes, ¿no? Porque, por decir, el territorio, la TCO de los mocetenes colinda con el territorio, con las tierras de los interculturales. Entonces, ¿qué pasa? Que los interculturales, como todavía los mocetenes tienen bastante bosque, ellos conservan, por ejemplo, el majo, que es una fruta nativa muy deliciosa, ellos cuidan. Si cosechan el fruto, por ejemplo, ellos no lo van a tumbar, suben, trepan, ¿no? En cambio el intercultural ve un majo, agarra, lo tumba, y eso está en el territorio de los mocetenes, ¿no? Entonces hay ese tipo de avasallamiento, ya sea por esto del majo o si no por el tema de la madera también. Como ellos tienen todavía bastante bosque y los interculturales ya han terminado, por decir, su bosque ya es solamente barbecho en sí, monte primario ya no tienen. Y si tienen, ya no tienen madera valiosa o madera que pueda servir para aprovechar. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la TCO, al territorio de los indígenas, y sacan la madera por el otro extremo, no donde están ellos, por atrás, y cuando ya van ellos ya está todo cortado. Entonces hay ese es el problema que había, ¿no? El avasallamiento del territorio. Claro, son diferentes culturas, por otro ya es más lucrativo, como se puede decir, ¿no? La parte intercultural, que ya tienen ganados, tienen cultivos grandes, cuestión de cacao, cítrico, mientras esta parte de los cacanos todavía no están bien al fondo. Pero, sin embargo, también se dan otro tipo de relaciones, tal vez en algunos casos no tan conflictivas.
En el aspecto religioso espiritual, por ejemplo, en la cuestión de la fiesta, es muy interesante ver que en el caso Mosetén, uno de los técnicos nos comentaba que antes estas personas tocaban su música tradicional, bebían la chicha que lo preparaban ellos mismos, ellas mismas. Pero ahora, con la influencia religiosa andina, ya no se ve esto, sino que está la morenada presente. Ya no beben chicha, sino beben cerveza o gaseosas, qué sé yo, ese tipo de situaciones que nos comentaba el técnico. Entonces podemos ver que esta cosmovisión, esta forma de actuar andina está permeando cada vez más las pautas culturales de estos pueblos. Si yo recuerdo entre el año, cuando estaba por Oscar, el año 93, sí, el año 93 justamente la gente, los mosetenes se escapaban cuando veía a la gente así intercultural. Los mosetenes ya han perdido esa cultura propia que tenían. Ya no les vas a escuchar su música actual de ellos, sino la morenada. En las comunidades donde era netamente bailaban el machetero, ahora en sus fiestas recién nos pasa que ¿qué están bailando? La morenada. O sea, cómo está involucrándose la gente de los interculturales, está adentrando en las comunidades de los mosetenes. Entonces están haciendo perder toda esa cuestión. Antes te servías un vaso de chicha, de yuca, de chima te servías, pero ahora no, ¿qué? Coca-Cola, Simba, cerveza en lata. Antes no había eso, toda la bebida era pura de yuca, una chicha yuca así, alcohólica fermentada, pero esa es un poquito, será que los interculturales están adentrando mucho y están haciendo que pierda esas costumbres, ¿no? Eso en los mosetenes, pero en los chimanes todavía existe esa cuestión de las costumbres.